Hola amigos y bienvenidos de vuelta. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de tres cosas. La primera es cuando nosotros estamos desarrollando nuestra aplicación y se vuelve más y más grande, lo que queremos es también manejar las excepciones, pero excepciones relacionadas a nuestro código, regularmente asociadas a la lógica de negocio. Si algo no funciona como nosotros esperamos desde el punto de vista de negocio, bueno, lanzar una excepción así. Y para ello vamos a hablar de cómo definir nuestras propias excepciones. El siguiente tema es qué hacer cuando una excepción se lanza. Y finalmente, hay cierto comportamiento que Python ejecuta en ciertas condiciones cuando una excepción se lanza. ¿Por qué es importante? Bueno, imagínense, su computadora tiene recursos limitados, tiene memoria, tiene un procesador, así a grandes rasgos. Y cada vez que nosotros ejecutamos un programa, ocupamos parte de esos recursos. Si nosotros no manejáramos los recursos adecuadamente, llegaría a un punto en el cual ya no podríamos hacer nada y la computadora se congelaría. Bueno, es cuando pasan excepciones. Cuando algo que nosotros esperamos suceda no sucede, es cuando lanzamos estas excepciones. Y el manejarlas adecuadamente nos puede ayudar a que nuestro programa se recupere y pueda seguir funcionando, o si no lo hacemos, definitivamente que muere el programa. Bueno, vamos a ello. Primero vamos a hablar de cómo definir excepciones. Y va a ser solo una pequeña introducción porque vamos a hablar un poco más a detalle de lo que son las clases y orientado a objetos más adelante. En este caso, pueden ver que aquí tengo, por ejemplo, la palabra reservada class. Eso nos ayuda a definir una clase. Así a grandes rasgos, lo que han hecho muchos de los lenguajes de programación es tratar de hacer las cosas más y más sencillas, fáciles de entender y usables de alguna manera para cada usuario. Nosotros estamos muy en contexto con lo que vivimos a nuestro alrededor. Todo lo vemos como objetos. Por ejemplo, tenemos un monitor, eso es un objeto. Tenemos una computadora, eso es un objeto. Tenemos un escritorio, eso es un objeto. Entonces, dado que todo lo que manejamos día a día, o bueno, muchas de las cosas son objetos, los lenguajes de programación decidieron usar también la parte conceptual de objetos. Y para poder definir objetos necesitamos primero definir la clase, que va a ser como el template que vamos a ocupar para generar objetos. Hablaré un poco más adelante de todo este paradigma de orientado a objetos. Pero por el momento solo quédense con que vamos a ocupar la palabra reservada class, el nombre de lo que vamos a definir, en este caso la clase error, y bueno, algo que lleva dentro para poderse inicializar. En este caso la clase error, si ven, es una clase vacía porque estamos ocupando la parte de pass. Posteriormente, en la parte de una nueva definición que es input error, igual ocupamos la palabra reservada class, el nombre input error y aquí va a estar usando la clase que previamente definimos, la clase base, error. Ahora, ustedes ya conocen la palabra def, que es para definir algún método. En este caso, def init tiene un significado particular. Quiere decir que cada vez que se cree una clase de tipo input error, esto es lo que se va a llamar. Vamos a hablar más adelante a detalle de todo esto. ¿Qué significa el self? Etcétera, etcétera. Pero solo vean la estructura. Es lo único que quiero mostrarles en el video de hoy. Y finalmente también tenemos otra clase. El transition error es otro error diferente que ocupa la misma clase base, error, y tiene algún comportamiento diferente. Así es como, así es como definimos nuestras clases propias de la lógica de negocio. Ahora, el siguiente paso o algo de lo que quisiera hablar es qué pasa cuando una excepción se lanza. Bueno, imagínense que se les está acabando el espacio, que su programa está creando archivos en el disco duro y el disco duro llega a algún punto en el cual ya no puede guardar más información. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Desde el punto de vista de su programa, posiblemente deberían de manejar los errores para evitar que eso pase. Y si en algún punto ya llevan generados muchos de los archivos, a lo mejor empezar a borrar los que son más viejos o los que son menos usados, o bueno, eso ya depende de su lógica de negocio.
Y Python nos permite, así como otros lenguajes de programación, ejecutar cierta funcionalidad cuando ciertas excepciones pasan. Y eso nos permite limpiar ya sea el disco duro, el CPU, la memoria o tomar una acción que nos permita que el programa se siga ejecutando. Y les voy a mostrar cómo. Vamos a entrar a Python al modo interactivo y déjenme aumento esto. Ok. Ahora vamos a usar la palabra reservada que ya sabemos, try. Vamos a lanzar una excepción que es proveniente del teclado y vamos a ocupar la palabra reservada finally. Esta palabra nos permite indicarle al programa que cuando se lanza una excepción, algo debe de pasar antes de que el programa termine o antes de que el programa se interrumpa. Es lo que se va a ejecutar 100% cuando pasa una excepción. Y vamos a imprimir algo. En este caso, adiós mundo. Y eso es lo que pasó. Si ven, lo que estamos haciendo en el bloque de try es intenta ejecutar este código. Ese podría ser su código cualquiera y estamos simulando que una excepción va a pasar. Aquí la estamos lanzando. Entonces, antes de que el programa termine, se va a ejecutar la funcionalidad que está dentro del bloque finally. Como les mencionaba, podrían limpiar archivos, podrían limpiar memoria, podrían limpiar los recursos que ustedes necesiten limpiar y poder continuar la ejecución de su programa. Eso cubre la parte de las acciones a ejecutar cuando nuestro programa tiene alguna excepción. Hay escenarios más complicados, pero básicamente esa es la idea. Ahora, hay algunas acciones que Python ejecuta dependiendo de qué estemos ocupando en nuestro programa. Les voy a demostrar. Vamos a salir por un momento de aquí y vamos a abrir un archivo. Bueno, vamos a crearlo. Ok, vamos a regresar a Python y vamos a tratar de abrir ese archivo. Entonces, for line in, aquí vamos a abrir el archivo. Vamos a imprimir la línea y vamos a dejarlo así. Ok, vamos a, de hecho, volverlo a definir, pero vamos a agregar un poco de información. Ok, nuevamente. Y como ven, está funcionando el código. Pero el que esté funcionando no quiere decir que lo haga de manera eficiente. Lo que está pasando, aunque no es muy claro, es que a la hora de abrir el archivo se está leyendo el contenido, pero en ningún punto se está cerrando ese archivo. Y para un script que la verdad es que solo estoy ejecutando en modo interactivo, no hay mucho problema porque tan pronto salga del modo interactivo, posiblemente los recursos se limpien en esa parte. Pero ¿qué pasa si nuestro programa necesita estar vivo por más de una hora, más de un día, más de una semana, un mes, un año? Eso se vuelve problemático, porque como les comenté, los recursos son limitados y hay que tener cuidado con ello. Entonces, la alternativa es usar instrucciones específicas que van a autolimpiar. Por ejemplo, en este caso, cerrar el archivo. Aquí tenemos el with open file as if. Esta instrucción lo que hace es abrir el contenido del archivo, poder manipularlo como nosotros querramos y tan pronto termine va a cerrar ese archivo, lo cual va a ser muy importante.
Posteriormente lo que hacemos es usar F y finalmente imprimir el archivo y la funcionalidad es la misma, así a grandes rasgos, pero lo que pasa atrás de esto es que el archivo está siendo cerrado y eso es un beneficio para nosotros. Bueno, espero con esto tengan una idea clara de qué hacer en caso de que salgan algunas excepciones, cómo poder definir las propias y bueno, que hay cierto comportamiento de limpieza que Python ejecuta dependiendo de qué instrucciones ocupemos. En el siguiente video ya vamos a hablar de clases, objetos, qué son, para qué nos sirven. Bueno, se va a poner interesante. Nos vemos en el siguiente video.